Realmente estamos muy entusiasmados por poder contarles un poco sobre los NFTs o NFTs. El primer entendimiento de la web se lo denomina como web 1.0 porque es esta web que tal vez a mi generación no nos llegó tan de lleno, pero es una web más de solo lectura donde no tenemos posibilidad de modificar ningún tipo de contenido. El ejemplo más simple que se me ocurre para esto es hablar de Wikipedia o algún tipo de página donde la única forma de cargar más contenido es ser dueño de esa información y los usuarios solamente pueden acceder y leer. O sea, una web de solo lectura. Y esto, bueno, rápidamente evoluciona. Digo que a mi generación no me toca tanto porque ya en, no sé, mi adolescencia pasamos a pensar más en la web como se plantea en la web 2.0, que es la web de hoy, que es esta web de los blogs, de las redes sociales, del contenido creado por los usuarios, que permite hacer comunidades también. O sea, muchas de las cosas que planteamos acá ya existen hoy, y eso es importante también saberlo porque eh, tal vez cuando se habla de web 3.0 y novedades y demás, se habla como si fuese que hay cosas que no existían antes, y en realidad medio que sí. La única gran diferencia es que ese contenido que creamos nunca es nuestro, siempre está alojado en otra plataforma de otra persona, que no necesariamente es malo. Si por ejemplo yo hoy quiero asegurarme que estos slides estén funcionando y los pueda proyectar y tener un servicio que me asegure como esa fidelidad, y hay alguien como, qué sé yo, Google o cualquier empresa que tiene cientos de millones de servidores, este tipo de modelo para ese tipo de aplicaciones sirven y funcionan muy bien, y por eso es la web de hoy, o sea, la web con la que hacemos prácticamente todo. Pero de golpe en algunas cuestiones no es tan provechoso si pensamos, por ejemplo, en el contenido que se puede subir a YouTube y puede ser monetizado, por decir un ejemplo, y de un día para otro deja de ser monetizado y yo me tengo que basar totalmente en la confianza de un tercero. Eso entre tantos millones de ejemplos. O sea, mi idea es no hacer una clase de cripto, pero tratar de como poner en contexto qué es la web 3.0, entendiendo que es descentralizar, es sacar esa privatización del contenido en pos de lograr un internet más igualitario, más justo, más transparente, que en algunos casos puede ser muy provechoso. Para algunas cuestiones de uso artístico, experimental u otras administrativas, ahora vamos a ver que el NFT no es solamente para subir imágenes o supernovas, sino para un montón de otras cosas. Pero la web 3.0 lo que plantea es esta posibilidad de que la web sea de lectura, la web sea de escritura, para editarla, y también sea propietaria nuestra, o sea, que no haya nadie que pueda bajar este contenido, que cualquier persona que quiera participar y pertenecer y tener ese contenido puede hacerlo. Aclaración súper importante también, muchísimas de las cosas que mencionamos, muchas de las cosas que investigo y utilizo son muy variables, cambian todo el tiempo porque es una tecnología tan nueva que está repletísima de problemas a solucionar y cosas que necesitan modificarse. Y capaz, bueno, a mí la sensación que me daba cuando arranqué era que ya era tarde para meterme. Y después me di cuenta que siempre te da esa sensación cuando algo avanza a esa velocidad. Esto está recién arrancando y tenemos por un tiempo este gran comienzo de la Web3. O sea, es un gran momento para empaparse, investigar, meterse sin entender en profundidad técnicamente todo. Acoto algo, digo, Sí. también es como una especie de organismo vivo que está sucediendo en este momento y que está mutando medio constantemente. Y lo que por ahí la semana pasada era de una forma, ya esta semana es de otra. Si alguno ya se metió en la cuestión cripto, que de nuevo desde el año pasado más que nada tuvo como un gran boom y todos por lo menos en algún momento empezaron a hablar de Ethereum, de Bitcoin, etcétera, verán que a la mañana hoy el Ethereum costaba, o su valor era de $1.300, a las 2 horas valía 1.400, ahora volvió a bajar y todo el tiempo está fluctuando. Digo, eso también sucede con un poco con la tecnología, cómo repercute, digo, también la gente está viendo esas curvas en algún momento y eso también influye, y mismo esta prueba y error que genera la Web3 y esto de que todos los usuarios pueden llegar a hacer modificaciones y demás, genera esto que digo que es como medio un organismo vivo que está todo el tiempo avanzando y mutando. La blockchain es algo así como un gran registro, un libro contable, un cuaderno donde anotamos qué es lo que va haciendo la gente. En un principio anotábamos, digo, porque cuando surge esto, surge con Bitcoin, historia bastante conocida, o sea, cómo manejar plata entre nosotros. Pero no todos son criptomonedas, y yo creo que la gran revolución, lo que hace la Web3, lo interesante es que justamente no solamente es manejar plata,
sino que tenemos esta blockchain, esta especie de fuente única de verdad que cualquier persona puede acceder, cualquier persona. De hecho, si entramos, por ejemplo, a la de Ethereum, ahora vamos a hablar un poco de eso, podemos entrar, bajarla, es unos cuantos gigas, y tener todo el historial de todo lo que sucedió. O sea, todo lo que hagamos se escribe ahí. Y eso que vamos escribiendo no se puede borrar, no se puede editar, por eso también es medio problemático. Pero de la forma en la que está hecha tenemos que entender que ya está resuelto tecnológicamente, que no se pueda hackear, que no se pueda... O sea, la idea de que esto esté descentralizado y que esté funcionando es que sea transparente, que sea auditable y que podamos registrar cosas como que Fran subió una supernova a la blockchain y quien quiera la puede comprar. Le diría que esto es algo que ya más o menos entendemos, ¿no? Que existen muchas blockchains. Pero quisiera hablar particularmente de la de Ethereum porque es la que implementa un concepto que para el NFT es vital, que es la idea de un contrato inteligente. Como les dije, nosotros en la blockchain, cada vez que hacemos un movimiento, que subo una información, que subo un NFT, que pago algo, que registro un certificado, lo que sea que vaya a hacer, se escribe esta entrada. Pero existe esta otra capacidad de poder subir instrucciones, código. Hacer un mini programa en mi compu que diga, si Fran sube una obra y esa obra la compran, y después esa obra se revende, al creador original le van a llegar, no sé, 10%, 20%. Y ese caso que doy es el caso que más le llama la atención y más le beneficia al artista, que capaz sufre de un montón de procesos en donde el trabajo original se ve perdido en un proceso de venta. No quiero ni hablar de qué tipo de obra, no estamos hablando de nada físico, o puede ser lo que sea, un videoclip si queremos, una supernova, lo que fuera, pero en el proceso capaz de creación, en una web 2.0, nos basamos en confianza para saber si nos va a llegar esa regalía, ese extra. Y la idea del contrato inteligente es hacer un código que tenga las instrucciones de cómo va a funcionar esto y se ejecute, funciona. O sea, la blockchain es programable, nos permite subir programas, aplicaciones. Otro caso, para llevarlo a un ejemplo cotidiano, es, por ejemplo, me voy a ir de viaje, me compré un pasaje y tengo un seguro que dice que si ese pasaje se cancela, me devuelven la plata. Bueno, sería hermoso tener un programa que automáticamente, si ese vuelo o lo que sea que estoy pagando se cancele, me devuelva la plata sin tener que esperar a ningún proceso burocrático, que lo haga automáticamente. Tome la plata de la billetera y me lo deposite en la mía automáticamente. Y de esto se trata en general, y bueno, con esto se les pueden ocurrir cientos de millones de aplicaciones. La idea de blockchain programable, contrato inteligente, y con esto es con lo que interactuamos siempre que estemos hablando con un market o con lo que sea en el mundo cripto. De fondo hay un contrato que describe cómo funciona el mecanismo de venta, compra, lo que sea que vaya a suceder. Lo más importante entonces es ponernos de acuerdo en qué dice ese contrato, pero cambia muchísimo el paradigma, digamos. Es simplemente una cuestión de entender qué se hace y no confiar. Cualquier persona puede subir un contrato, o sea, no hay limitación, la blockchain está ahí. Si nosotros ahora nos sentamos y escribimos un contrato que diga lo que sea, no hay ningún mecanismo que me detenga a mí ni a nadie a subir esos contratos. Lo único que si van a ser prácticos, si van a ser usados, si van a ser cómodos, eso lo determina la gente. Y eso, bueno, engancha un poco a las comunidades y las personas que hay detrás de todo esto. Perdón, y algo que iba a sumar, por ahí sigo siendo reiterativo con esto de que es imborrable la blockchain y demás, es si el contrato dice que te va a llegar el 20%, eternamente te va a llegar el 20%. No es que después alguien va a venir y va a decir, no, bueno, acá que baje a 15, a 20, a 2, no. Exacto, sí. Así, y lo mismo al revés, digo, si vos seteaste que te da el 2% y después empezás a vender como loco y vas a seguir cobrando el 2%, no es que vos podés decir, bueno, ahora lo subo a 15, ahora que me conocen, ya está. En algún punto el NFT sabemos que puede ser una imagen, un video, digo, cualquier cosa, puede ser una foto de una obra física, no necesariamente solo la fotografía, digo, puede ser básicamente cualquier cosa. Lo que es importante entender, y que ahí es donde para mí radica un poco el centro también de toda esta charla, es entender que la función del NFT no muere en esa imagen o en ese video puro, sino que puede tener distintas variantes. Un NFT puede ser el contenido en sí mismo, digo, si una obra tiene valor por ser la obra de X persona o mismo la propia y nada más, es eso, el NFT es el contenido. Pero también el NFT puede llegar a ser una llave y darnos como una apertura o permiso a participar de distintos beneficios que nos pueden llegar a llegar, como entradas a recitales, eventos particulares, digo, hay fiestas privadas,
también es medio conocido algunos casos de NFTs de los monos, en donde hasta Eminem, Snoop Dogg y todos esos tienen ese NFT y asisten a fiestas privadas de toda esa comunidad. Digo, hay algo dando vuelta ahí que es como súper potente y en donde el NFT no pasa por esa imagen, sino por todo lo que trae alrededor. También puede ser un souvenir, esto es el caso de los POAP, que son en realidad como una prueba de asistencia, que es básicamente, podría llegar a suceder acá. Es como, bueno, todos los que vinimos nos podemos llevar un NFT que lo que hace es certificar que estuvimos acá, o es una prueba de participación. Sí, y capaz ahí es interesante, no sé si hay más ediciones de este festival, que haya una forma fácil, sencilla y cómoda de saber quiénes vinieron las últimas 3, por ejemplo, y en función de eso hacer algo más. O sea, es un registro de que alguien participó en un evento también. Claro, todo esto se puede ir sumando, digo, el NFT puede ser un buen contenido, a su vez puede ser una llave y a su vez funcionar como souvenir, digo, es como todo complementado. Bueno, y como hablaba antes Fran, digo, no tenemos una única blockchain, sino que hay distintas. Estábamos hablando antes de la que tiene que ver con Bitcoin, con Ethereum y hay más. Lo que se genera alrededor de cada una de ellas son comunidades. ¿Sí? Si bien hay una comunidad vinculada a Ethereum, después tenemos como micro comunidades alrededor de distintos proyectos que se dan en Ethereum. Y lo mismo con Bitcoin. El tema comunidades también es importante porque si yo simplemente veo cualquiera de estas sin investigar y subo un NFT o lo que fuera que estoy haciendo, es muy factible que esto se pierda rápidamente por la naturaleza ruidosa que puede llegar a tener una blockchain, la cantidad de información. O sea que esto no va a tener realmente ningún valor adicional si no conozco bien comunidades previas que estén atentas, sepan qué sucede, busquen o participen en determinados lugares de esa blockchain. Bueno, y estas blockchains lo que tienen son estos marketplaces, que son básicamente lugares donde uno compra los distintos NFTs. Cada una tiene como su particularidad y algunas que son más exclusivas, que son únicamente por invitación, entonces es como que hay como cierta curaduría de artistas. Hay otras que son totalmente libres. De nuevo, en esto de la Web3 y la descentralización, hay quienes piensan que este tipo de plataformas en donde ya existe un filtro es como medio contrario a la filosofía que se busca con los NFTs. Pero bueno, hay un montón. Estas son algunas. Y acá me interesa hacer una aclaración chiquitita, también conectando con lo que hablábamos antes. Estos markets suelen a los creadores, artistas, gente que sube su contenido, prestarles un contrato ya hecho. O sea, muchas veces cuando interactuamos con este market, nos encontramos con un formulario que me dice qué obra querés subir, a qué precio, y eso se está traduciendo de fondo en un contrato. Eso tiene una implicancia, y es que muchas veces yo puedo subir a un market una obra y verla en otro, porque ambos markets saben leer la misma blockchain. Y es algo que sucede muchísimo. A nosotros nos pasó que participábamos mucho en un market que fue muy popular en Latinoamérica, que fue una revolución, y de un día para otro se cayó, desapareció, pero ninguna de nuestras obras se perdió. Y las tengo accesibles desde otro market y las puedo ver. Y digo, fue un caso de lo volátil y caótico que puede ser, pero también de los beneficios. Fue medio paradójico como lo bueno y lo malo que vimos en ese momento de caída. Hay un vínculo que se genera en esta búsqueda de comunidad entre el creador y el coleccionista. Digo, de nuevo, hace 1 año y medio cuando uno de nosotros empezó, es como empezar a tirar, a hablar, a ver, y de repente había muchos coleccionistas que empezaban a aparecer y que se genera un vínculo. De hecho, a mí puntualmente sobre esas piezas me dijeron, che, ¿por qué no le pones sonido? Y porque no hago música, no tengo... Bueno, y después terminé componiendo y armando y en las siguientes piezas empezaron a tener sonido a partir de un comentario de alguien que coleccionó. Uno tiene la idea de que alguien que va a coleccionar una obra es como un X que está medio fantasma y no pasa nada, y la realidad es que todos somos como partícipes de esto y empujándolo desde el lado que nos toca también. Por lo menos a donde viene derivando la charla es esta idea de grupo, de agrupación de gente siguiendo una misma o persiguiendo un mismo objetivo, o por lo menos bajo un mismo paraguas y en el lugar en donde todo eso confluye, empieza a ser en esto que se llama metaverso, que también empieza a ser
medio conocido el término a partir de hace unos pocos meses, cuando Facebook también está planificando armar un metaverso. Sí, se apropió de la palabra. Y encima se llama Meta, es Claro. como si le pusieron, se compraron todo. Pero bueno, uno de los metaversos que realmente es descentralizado, ya lo dice inclusive su nombre, es Decentraland. Por lo menos para que se entienda que es un metaverso, es como un espacio virtual en donde confluyen usuarios, comunidad y NFTs. Se pueden comprar, se pueden usar, digo, hay NFTs que tienen que ver con ropa, con vestuarios, porque cada uno puede tener su avatar y también hay como uno puede comprarse una parcela dentro de esta tierra, como si alguno jugó al Sims, es como muy similar a esa lógica de un mundo virtual, en donde uno compra algo, puede construir, armar, digo, puede decidir un poco qué assets o qué elementos usa. Y a partir de ahí se empieza a crear ese mundo. Digo, antes era algo que no tenía nada y de a poco, cada vez más, empieza a estar más poblado. Y acompañar esta idea de que en estos ejemplos, yo creo que esto es algo que acompaña, es algo aledaño a las comunidades, o sea, no, muchas veces capaz se ve el mundo metaversos como algo que reemplaza la realidad, o bueno, no sé, eso capaz en el pasado me hacía como hacerme preguntas, pero uno después cuando interactúa con alguna de estas comunidades y demás, te das cuenta que es un lugar donde sirve más bien como una suerte de exhibición, lugar donde podés mostrar qué NFTs tenés, qué gustos. Yo me acuerdo que en un momento encontré una plataforma donde podía hacer y armé un espacio en la galería virtual donde puse todas las variaciones de supernovas y bueno, me pareció raro y divertido que finalmente yo pasaba ese link y navegabas y podías ir viendo cada una de las que fueron surgiendo en un espacio físico. Y en este lugar la identidad toma un lugar súper importante porque no tenés por qué usar tu nombre y tu apellido, ya lo que van a ver es que en todos lados nadie, bueno, yo en mi caso sí, pero Nosotros dos. mucha gente no usa su nombre y su apellido, usa sus alias, sus alter egos. Si se siente identificado con comunidades, utiliza NFTs, relaciona a esas comunidades. Empiezan a pasar un montón de cosas que, bueno, todas convergen en esto de que es comunidades de personas, agrupaciones de gente con pensamientos en común. Lo que planteamos, y por lo menos desde la vereda en la que nos paramos para hablar esto, tiene más que ver con, che, ¿qué podemos llegar a hacer con estos lugares? Con, che, bueno, hay un metaverso, hay NFTs, ¿cómo los podemos agarrar? En algún sentido, apropiarnos de esa tecnología, que es un poco lo que hicimos cada vez que apareció algún avance tecnológico nuevo, ya sean cámaras, yo te digo, che, vino esta cámara nueva, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene tal limitación? Y bueno, trabajo con eso. En esto es lo mismo, che, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo llegar a pensar en, che, armo un corto, armo el set en un metaverso y armo un corto dentro de ese metaverso, invito amigos que se metan y sean los personajes y pase algo? ¿Por qué no? Digo, tranquilamente eso podría estar pasando. En este mundo lo que empieza a pasar es que empieza a haber nuevas formas de contar y nuevas formas de narrar. De nuevo, porque tenemos nuevos elementos con los que podemos interactuar y confiar. Traje acá un par de ejemplos. Este primero, que se llama Omega Runner, es un cómic. Pero es un cómic que está creado a partir de la lógica de la Web3, en donde las comunidades son importantes. En Omega Runner, por un lado hay un cómic físico, uno compra el cómic de manera física. También está la versión virtual, y quienes tienen eso y se llama holdear o hold a la idea de que lo mantengo y no lo vendo, ¿sí? Me lo quedo y lo colecciono y lo sigo teniendo un lapso de tiempo. Esa gente que se lo quedó entró en una lista de espera para comprar drop, es como cuando se lanza un NFT, y para poder comprar un PFP, que son esas imágenes de avatar que veíamos antes de los monitos, de los CryptoPunks y demás. Entonces uno compraba el cómic físico, eso lo habilitaba, funcionaba como llave para comprar, para después poder adquirir una imagen de avatar
Y después quienes tenían ese NFT del avatar, lo que podían hacer era participar del proceso creativo. Cuando hablo del proceso creativo tiene que ver con el guión, con la historia. Los NFTs que te llegaban tenían que ver con una parte del mundo creado para esta ficción. Entonces empieza a funcionar todo lo que veníamos hablando antes de la utilidad, de qué puede llegar a ser un NFT, de las comunidades y de cómo todo eso ayuda a desarrollar nuevas narrativas, nuevas formas de crear historias. Un poco el paradigma que viene a romper esto de la Web3 es, bueno, ¿qué pasa si hay más gente involucrada, hay más gente que piensa, hay más gente que aporta? ¿Qué puede llegar a pasar con eso? Digo, y es poner como en pos de la idea todo lo demás, digo, y bajar tal vez egos y cosas por el estilo. Entonces la verdadera razón para crear historias es porque tiene que haber un deseo real de vincularse fanáticos, coleccionistas, seguidores o simplemente gente que banca ese proyecto también. Habrá quienes se quieren involucrar más y hay quienes no, pero tienen la chance de hacerlo y nadie les cierra esas puertas. Esto o este cierre tiene que ver un poco para que se pueda empezar a ligar a un poco lo que nos convoca y los convoca a todos, que es en la producción, dirección, etcétera, de videoclips, de cómo podemos incorporar esta tecnología en un videoclip, que tal vez no es el videoclip, el NFT, sino que puede ser un elemento de vestuario, de arte o lo que sea que está dentro del video, al que se le toma una foto o lo que sea. Ese es el NFT y funciona como llave para otra cosa. Y quien lo colecciona puede tener cierta chance de poder participar activamente y poder modificar un poco el curso de la historia de lo que por ahí es un video que no se terminó de filmar o que falta terminar de desarrollarse. Mi reflexión, un poco cerrando esto, es cuánto contenido hacemos gratis de alguna forma para plataformas que no necesariamente nos retribuyen algo directamente. Digamos, esa idea de por qué no probar, experimentar y utilizar esta tecnología de una forma creativa y ser partícipe de este cambio. Digamos, es como que hay un gran potencial que lo que requiere es gente entusiasta queriendo hacer estos experimentos, queriendo ver de qué forma podemos aplicar estas tecnologías, estas nuevas formas de producir contenido, de contar historias. En algún punto tiene mucho de juego y de experimentación, tiene mucho límite también, mucha limitación, como hablaba antes, de la duración del video. Digo, no podemos subir un video de 6 minutos, ni de 5, etcétera. Entonces esto de segmentar, cortar, ver qué parte, qué elemento, qué cosa nos puede llegar a servir, es súper importante. Y la parte de la experimentación también. Algo que pensaba es que es más allá del video en sí. Digo, el videoclip va a funcionar desde siendo como los fundamentalistas del videoclip. Digo, tenemos un video que está en función y al servicio de una canción determinada. Puede ser que esa canción sea corta, sea breve, tenga una intro, que podamos también segmentar y cortar, y que a partir de ese recorte que hacemos de lo musical podamos generar piezas breves, y que esas piezas breves terminen siendo de nuevo un incentivo para generar una comunidad. Es como, che, todos los que coleccionan la intro tienen un acceso a determinado evento, o mismo al estreno del video, o X souvenir, X cosa que se quiera hacer. Es como pensarlo un poco por fuera del video en sí, que es lo mismo que hablábamos antes cuando veíamos la foto del monito. Es como, no es el monito solo, es como todo lo que lo rodea. Y para mí está ahí, es en empezar a pensar en otra cosa. ¿O qué pasa si la intro o algo que no se ve en el video sucede por fuera y se cuenta a través de NFTs cortitos y breves? Hay como toda una línea que se tiene que ir descubriendo y que hay que pensarla, y que de nuevo esta búsqueda de comunidad y de gente es para que entre todos también podamos encontrar esas vueltas. Yo lo hablo más de realizador, director y no tanto pensándolo en instituciones. Entonces es como, a mí de qué lado me serviría y me resultaría interesante. Paso un poco por ahí en pensar un video que tiene cierta lógica y ver de qué manera puedo romperla o darle un plus a partir de esta otra plataforma.
¿Qué es lo que hacen algunos creadores que suben su video a YouTube y piensan un contenido particular para TikTok o para Instagram? Bueno, ahora hay que sumar un NFT. Gracias.